Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Dr. Simi al desnudo. Que miren cómo están las cosas. Yo creo que mejor no, mejor con bata, porque siempre será en este momento mucho más recomendable. Y bueno, como ven, nos encontramos con un colega. Está con nosotros el doctor Rafael García. Él es el gerente de proyectos especiales de Fundación BEST. Y nos da mucho gusto el que esté con nosotros. Lo hemos invitado, por supuesto, pues con toda intención, precisamente, bueno, pues por las características del tiempo en el que estamos viviendo en estos momentos, no solamente en nuestro país, en México, sino también, pues en muchos países del mundo. Antes que otra cosa, bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, doctor, sí, es un gusto saludarte, siempre te doy un abrazo, pero el día de hoy no lo podremos hacer, pero yo creo que sí te invito a que nos pongamos un poco de gel. Me parece bien. Y podamos nosotros también estar haciendo esto para que nos podamos también limpiar y tener todas las precauciones debidas en esta charla que tendremos el día de hoy. Efectivamente, y recuerden ustedes que, bueno, pues si les gusta nuestra transmisión, denle un like a nuestra transmisión, después compártanla y háganos después una pregunta. Háganle una pregunta al doctor García, que bueno, pues ha precisamente venido acá para pues hablarnos y sobre todo tranquilizarnos y sobre todo enterarnos, porque una vez que uno se entera, también se tranquiliza y eso es importante, para hablar justo acerca de esta epidemia, de esta pandemia, como se ha declarado, por coronavirus. Recuerden ustedes, se declara pandemia cuando una epidemia, cuando una infección, digamos, pues corre y afecta a mucha gente en todo el mundo. Y es por eso que, bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ha declarado esta pandemia. En este caso, doctor, es a propósito de un coronavirus. Sabemos que hay muchos tipos de coronavirus. En este caso, ¿cuál es el que nos está afectando? Ok, doctor Simi, pues el coronavirus realmente es una, como bien lo mencionaste, es una variedad de muchos virus que tenemos en el mundo. Estos virus pues afectan tanto a animales como a humanos. Sin embargo, estos luego llegan a mutar. Y lo que tenemos el día de hoy es un virus que muta y de alguna manera ya se empieza a transmitir de humano a humano. Este virus, después de varias investigaciones, porque déjame platicarte, y voy aquí a ir a unas notas, que desde el 31 de diciembre autoridades en China, en Wuhan, pues habían encontrado 27 casos muy extraños de síndromes respiratorios. Sin embargo, no encontraban la causa. Posteriormente se siguieron investigando y a partir del 7 de enero ya publicaron que realmente nos estábamos enfrentando a un virus nuevo. Este virus posteriormente se le está denominando inicialmente como 2019-nCoV y hoy en día lo conocemos como COVID-19. También aquí en esta parte, pues el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud realmente declara una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto también es muy importante. Y posteriormente el 11 de febrero, ya junto con la Organización Mundial de Sanidad Animal, con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es donde finalmente le dan el nombre COVID-19, que es el que hoy en día todos ya conocemos. Finalmente, el 11 de marzo, como bien lo mencionaste, doctor Simi, se declara propiamente ya lo que es la pandemia, y en efecto, como muy bien lo explicaste, no tiene que ver con la gravedad de los casos. Esta pandemia tiene que ver con que ya está en muchas de las regiones que tiene la Organización Mundial de la Salud, es decir, que está presente prácticamente en todos los continentes. Entonces, de ahí que el 11 de marzo se declara ya propiamente como pandemia. Efectivamente, y bueno, a partir de ello, pues en el mundo entero se han comenzado a tomar precauciones. El chiste de esto es que pues no haya más afectados precisamente por este virus, por este coronavirus, que particularmente se llama así, ya lo sabemos todos, porque tiene una especie de corona, tratan de explicar, como digamos pequeños bracitos que le salen, pequeños tentaculitos que le salen al núcleo del virus por todos lados. Ahora, es altamente contagioso, doctor, ¿es así? Así es, doctor Simi. Esto ha sido la situación que hoy en día estamos viviendo en todo el mundo. México hoy no es la excepción, también lo estamos viviendo. Y en efecto, esta particularidad que tiene el virus hace que precisamente esas como espinas que tienen se adhieran a nuestro organismo y de ahí empiece posteriormente a replicarse. Los virus necesitan de células, necesitan de un ser vivo
para poder continuar reproduciéndose y de esta manera seguir existiendo. En el caso en el que ya no hay células, es decir, en superficies inertes, difícilmente el tiempo de vida del virus es prolongado, pero sí, en efecto, esto hace que sí sea un virus muy contagioso, y incluso en México lo hemos ahorita ido viendo, que día a día va incrementando el número de casos, y si no incrementa en 1 o 2, incrementa a veces en 10, en 15, sí ha habido un crecimiento importante. Efectivamente, como el caso de la paciente 34, me parece, que como que contagió más o menos a 1000 personas, y es por eso, es porque es altamente contagioso y porque de alguna manera tiene distintos medios de propagarse, ¿no, doctor? Pues sí, doctor Simi, esta hace que sea muy fácil, incluso por eso es que parte de las recomendaciones es incluso el distanciamiento que se tiene entre personas. Lo importante aquí es que precisamente a veces una persona tiene el contacto con muchas más. Esto se está dando, incluso lo hemos observado no solamente con coronavirus, lo observamos con sarampión, lo observamos con influenza, lo observamos con otros padecimientos también de este estilo, en los cuales una persona, al tener contacto con otras más, hacen que estos sean casos también que pudieran ser sospechosos. Se les investiga cada uno de estos casos y desarrollan síntomas para poder ver también si están asociados o no a esta persona. Esta persona, a su vez, el otro contacto puede tener contacto con otras tantas personas y realmente se hace una red muy, muy importante. Por eso, doctor Simi, es el cuidado que debemos de tener todos ante esta enfermedad. Efectivamente, porque ahí, pues, Songo le dio a Burundongo y luego Burundongo le dio a Bernabé, esa es la cosa, ¿no? Ese es el problema. Ahora, sabemos que se puede transmitir, digamos, a través de goteo, es decir, de un estornudo, de tos, ¿no? Que puede entrar a nuestros pulmones de manera directa, respirándolo, o a través de también los ojos, por ejemplo. ¿De qué otras formas podemos adquirirlo? Bien, doctor Simi, pues una de las formas es precisamente cuando estamos hablando con otra persona, emitimos y siempre hay unas gotitas que salen de nuestra boca. Estas pueden contener ya, en este caso, si yo tengo la infección, pueden contener estos virus y entonces hacer que se transmitan hacia otras personas. Claro. Ese sería un mecanismo. El otro es, en ese mismo tenor, si yo, esto finalmente nos va a dar una manifestación de enfermedad respiratoria, y si yo tengo estornudos y estornudo libremente, la velocidad que alcanzan los estornudos es tan importante que voy a dispersar estos virus de gran manera. ¿Qué tengo que hacer para estornudar? Que es una parte muy, muy importante, lo hemos aprendido también ya desde hace algún tiempo. Debe ser el estornudo de etiqueta, se le llama, que es cubrirnos con el ángulo interno del codo y estornudar de esta manera para que el estornudo prácticamente quede en esta área y no lo podamos transmitir a los demás. Anteriormente, a veces de repente era muy cultural estornudar y taparse con las manos, pero esto sin embargo no es lo correcto, porque si en ese momento yo llegara, te saludo, te voy a transmitir eso, si en ese momento te da comezón y tú haces esto, entonces el virus que te dejé yo en tu mano al saludarte, lo estás tú también adquiriendo. Entonces eso también es otra forma más. Y también a lo mejor, ¿sabes qué, doctor Simi? Tengo una llamada, estornudé y demás, te estoy pasando yo mi teléfono, en ese momento tú la tomas, lo acercas y también tienes ahí mismo el riesgo. No solo con el teléfono hoy en día también es importante limpiarlo porque lo llevamos a todos lados. Entonces sí, también es un método, así es, doctor Simi. Y no solo eso, sino a lo mejor yo también en los documentos, estornudé, te los paso, las recibes y de ahí saludas a alguien más, empezamos a hacer cadenas de contagio. Por eso es importante tener todas las medidas y de manera constante estarnos lavando las manos y utilizar el gel. Efectivamente, es decir, si uno saluda a alguien, si usted a lo mejor llega, no sé, del mercado, del transporte público, de simple y sencillamente saludar a un amigo, etcétera, etcétera, pues no es de mala educación ni nada por el estilo, pero sí hay que inmediatamente lavarse las manos o desinfectarse con alcohol en gel, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Supongamos que, bueno, pues de alguna manera el bicho se coló. ¿Qué síntomas podría tener? Bien, pues podemos tener varios síntomas que la verdad es que es lo que hace difícil su diagnóstico. Ya los conocemos, ya los hemos experimentado muchos. Podemos presentar fiebre, podemos presentar tos, podemos presentar escurrimiento nasal y ya en casos un poquito más avanzados empezamos a presentar dificultad respiratoria. Si recuerdas estos, doctor Simi, también son parte como los de influenza.
Claro. Entonces a veces podemos confundir estos. Ahora, también hay personas que en esta temporada también desarrollan alergias y también traen escurrimiento nasal, sin embargo no manifiestan fiebre. Entonces también si vemos a alguien a lo mejor con el goteo no tiene fiebre, puede también tener un cuadro alérgico. Esto es importante mencionarlo, pero lo importante es que todos acudamos a una valoración. No lo vamos a dejar al aire a ver qué pasa, pero sí si tenemos fiebre, básicamente, y tenemos tos, escurrimiento nasal, dificultad respiratoria, la sospecha también es elevada. Pero también, doctor Simi, hay que recordar que hay una variable importante que considerar para que podamos nosotros decir que estamos tal vez ante un caso sospechoso de coronavirus o no, que es el antecedente de haber viajado en los últimos 14 días a alguno de los países que hoy en día están manifestando la presencia de coronavirus. Claro. Entre ellos está China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y unos estados de Estados Unidos, como sería Washington, California y Nueva York. Entonces esto es importante, si tenemos este antecedente más las manifestaciones, podemos ser un caso sospechoso. La otra, si a lo mejor yo tuve el contacto con una persona que es ya un caso confirmado, también puedo ser un caso sospechoso si presento estos síntomas. Y la otra, si estoy en contacto con alguien que está en estudio porque puede ser un caso sospechoso, yo también me convierto en un caso sospechoso si tengo los síntomas. Entonces esto es importante, porque de repente también la gente empezamos a ver que hay que hacer pruebas para todos, hay que, ante el estornuda, posiblemente tiene coronavirus, pero no tiene los demás antecedentes. Entonces puede ser incluso influenza, que es más común hoy en día en nuestro país, la cual también sí tenemos hoy en día, después de lo que vivimos en 2009, esta pandemia también, que esa ocasión se originó en nuestro país y de ahí también se diseminó hacia el mundo. Ahí hoy en día tenemos vacunas y hoy en día tenemos medicamentos que sabemos que atacan perfectamente el virus de la influenza. Entonces también los invitamos mucho a la vacunación, porque hay muchos casos de influenza y la gente no se ha vacunado también. Efectivamente, y por eso lo que usted menciona, doctor, en relación a la limpieza, por ejemplo, es básico, porque de alguna manera el jabón hace su función. Es decir, lo que hace un jabón es, digamos, deshacer, por así decirlo, las moléculas, ¿no?, de grasa, de mugre, etcétera, etcétera, y después las limpia, las barre, digamos así. Es lo mismo que hace con el virus, ¿no es así? Así es, doctor, sí, es importantísimo. Digo, tú y yo lo sabemos como médicos, que esa parte del lavado de manos para los médicos es fundamental. Nos tenemos que lavar entre paciente y paciente, esto lo tenemos que hacer siempre, no nada más ahorita por coronavirus, es una práctica que debemos de tener. Pero también a lo mejor como pacientes o como personas que tal vez no seamos médicos, o los mismos médicos en una vida ordinaria, cuando lleguemos a casa, cuando lleguemos al trabajo, cuando lleguemos a visitar a alguien, lo primero que debemos hacer es ir a lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque no solamente podemos traer coronavirus, podemos traer infinidad de bichos que podemos transmitir nosotros también a las demás personas o dejarlos en nuestros hogares. Entonces esto también es importante, el lavado de manos es fundamental en esta situación. Insisto, doctor Simi, hay que recordarle a nuestra gente que no es algo nuevo, no es algo que descubrimos con el coronavirus, es algo que siempre debemos estar haciendo. Exactamente, porque también sucede que el bicho puede quedarse en algunos objetos. Digamos, por ejemplo, un picaporte. Para abrir usted la puerta necesita darle, girar el picaporte, y si está infectado, bueno, pues allí ya usted adquiere el bicho. Pero es ahí justamente donde entra la higiene, donde entra este hábito, y precisamente eso es lo que le va a salvar. Si usted después de eso entra, como dice el doctor, a su casa y se lava las manos, bueno, pues entonces ya simple y sencillamente así se libró. Hasta donde entiendo, doctor, en algunos objetos el bicho puede estar unas cuantas horas, ¿no? Así es, doctor Simi. ¿Por qué? Porque tiene ciertas condiciones todavía de humedad y esto pues favorece. Sin embargo, bueno, se va secando y esto pues destruye prácticamente el virus. Pero no nos vamos a esperar a que esto suceda. Antes de que esto, en efecto, podemos tener en casa, tenemos cloro, que es algo que afortunadamente creo que no ha estado escaseando, porque también estamos recurriendo a compras de pánico. Claro. Entonces, hay que tener el cloro, que siempre debemos de tener en casa, insisto, es algo un tanto normal esta higiene que debemos de hacer, y a lo mejor ahorita reforzarla más y ser más conscientes de ella. Entonces, igual limpiar con un poco de cloro estas superficies de cuando vamos llegando. Insisto, el teléfono celular también hay que hacerlo.
muy bien los utensilios que utilizamos para cocinar. Cuando salimos del baño también hay que lavarnos perfectamente las manos, etcétera. Doctor Simi, realmente esto hay que seguirlo haciendo, esperando que termine esto pronto y seguirnos con eso, no bajar la guardia en ese sentido. Efectivamente, eso es bien importante, mantenerlo y tenerlo así como un hábito, porque si no, de otra forma, pues otro día llega otro bicho, ¿no? Porque así han sucedido, es decir, por ejemplo, el H1N1 de pronto nos toma por sorpresa porque es una cepa nueva. En este caso pasa lo mismo, es decir, de pronto, como usted mencionó al principio, muta el virus y entonces se empieza a colar por todos lados. Y es justamente lo que nos lleva a que nos tome por sorpresa y bueno, pues a esta alerta. Dos cosas, doctor. Una, ¿qué pasa? Es decir, ¿hay manera de prevenir? No hay vacuna, eso es un hecho, pero ¿hay maneras, digamos, de prevenir el contagio? Pues bien, doctor, si bien mencionaste, hoy no hay vacuna. Están investigando, están tratando de encontrarla, esperemos esto no tarde mucho, pero sí, la realidad es que hoy todavía no tenemos esta manera. La manera es simplemente, insistimos, es el lavado de manos, esto con agua y jabón, o utilizar alguna solución como alcohol en gel. También la otra es desinfectar todas las áreas de trabajo, tanto en los trabajos propiamente, en la casa, en el taller, en el mercado, en los diversos lugares en los que tenemos convivencia, hay que limpiar todo perfectamente. En caso de que tengamos también algún cuadro gripal, también hay que aislarnos de cierta manera. ¿A qué me refiero con esto? A que procuremos a lo mejor pues, no asistir al trabajo, pero insisto, no es por coronavirus, esto es porque también somos un riesgo para contagiar a alguien más de un catarro o una gripe común. Esto también puede pasar. O que sea influenza, que también esto ahorita a lo mejor no le estamos viendo tanto, pero insisto, está muy presente hoy en día en nuestro país. Y otra de las medidas es también, ya mencionamos el estornudo de etiqueta, y muy importante, doctor Simi, no automedicarse, porque también lo que pasó en su momento con influenza H1N1, que la gente se empezaba a automedicar, y estos cuando se empezaba a complicar el cuadro de la infección por influenza, entonces realmente tenían algunos problemas más, pero porque se habían automedicado. Entonces esto está muy demostrado que no es útil, la automedicación no es segura incluso, entonces hay que acudir a cualquier consultorio, hay que acudir al médico para que nos valore, vea con base en estas definiciones que mencionamos de caso sospechoso, si cuadramos en todas estas, pues ya nos darán una indicación en particular, seguramente nos tendrán que hacer ahí sí una prueba y hacer todo lo demás protocolo que está muy establecido hoy en día por nuestras autoridades sanitarias. Sí, exacto, porque si bien en algunos otros países sí ha habido pérdidas, ha habido decesos, en nuestro país no ha ocurrido, en otros países tampoco. Y eso, bueno, de alguna manera ha pasado por dos cosas. Una, por digámosle así, adelanto de la fase 2 en nuestro país, y por otro lado también el hecho justamente de que las personas, la gente en sí misma, pues ha colaborado y que de alguna manera eso ha también, digamos, roto la cadena del contagio, ¿no? Así es, doctor Simi, esto es importante. Varias empresas, las escuelas ya se están sumando a esto, en las casas también debemos tener este cuidado. Claro. Y recordar algo importante, no se adelantaron las vacaciones de los niños, ¿sí? Eso es importantísimo, claro. Porque de repente es vacaciones, pues vamos a hacer actividad y media, ir a visitar muchos lugares, que eso es lo que se acostumbra en las vacaciones. Sin embargo, en esta ocasión no son vacaciones, es mantenernos realmente en nuestras casas. Si tenemos que ir a hacer las compras, que vaya un miembro de la familia nada más, no hay que ir todos. A lo mejor le va a tocar cargar más bolsas, pues sí, pero va a tener ya realmente la ventaja de que nadie más está en riesgo. Cuando llegue tendrá que hacer lo mismo, lavarse bien las manos, lavar lo que trajo, limpiarlo, y para que de esta manera podamos garantizar también la salud de todos los que estamos en nuestra casa. ¿Qué más tenemos que hacer, doctor Simi? Pues sí, mantenernos, insisto, ahí. Tendremos que suspender actividades tal vez de ir al gimnasio, alguna actividad deportiva, a lo mejor teníamos planeado ir al teatro, pues también tendremos que ver ahí. Si no es indispensable hacer un viaje, tendremos que posponerlo. En sí son varias medidas en las que debemos realmente recluirnos para protegernos a nosotros y protegernos a los demás también con las acciones que nosotros hacemos. Y reforzarnos, ¿no, Doc? Es decir, que nuestro sistema inmune de alguna manera pues esté fuerte como para que si el bicho quiere entrar, le digamos, no, aquí no entras.
Así es, doctor Simi, pues básicamente recordemos siempre una alimentación adecuada, una alimentación balanceada. También esto es importante porque los pacientes que hemos visto que se han complicado también con esta enfermedad son pacientes que tienen alguna enfermedad previa, como puede ser la diabetes, que también debilita el sistema inmunológico, algún tipo de cáncer, que los tratamientos debilitan el sistema inmunológico, pacientes que tienen ya problemas en sí con el sistema inmunológico, que estos son los que se atacan de una manera más importante, y también pacientes ya de edad avanzada. Hasta el momento, ¿cómo lo sabemos? Por estadística. Todavía hay muchos estudios que se están desarrollando y se desarrollarán para poder entender exactamente bien cómo se manifiesta esta enfermedad. Como bien mencionamos, pues de diciembre a la fecha, prácticamente todo lo que va de 2020 es lo que conocemos de esta enfermedad. Entonces todavía, si bien los científicos han avanzado mucho, todavía falta mucho por conocerle a la enfermedad. Sí, totalmente. Bueno, tengo aquí saluditos, estoy viendo, muchos saluditos. Blanca Torres, gracias por estarnos viendo. Carlos Iván, René Hernández, Gaby Granados de Ciudad Neza, hola. Pati Rodas, saludos también. Y bueno, les recordamos, si ustedes quieren hacernos una pregunta, denle like a nuestra transmisión, compártanla, para que así también más gente esté enterada de lo que nos está diciendo el doctor Rafael García. Él es el gerente de proyectos especiales de Fundación BET. Y coméntenos, háganos una pregunta, háganle una pregunta al doctor si tiene alguna duda, alguna inquietud acerca de pues, lo que está ocurriendo, para mantenernos informados. Y eso nos va a mantener tranquilos, porque Doc, también algo importante es que ¿qué tanto impacto psicológico tiene por un lado el aislamiento y por otro lado toda esta información que muchas veces no es correcta? Así es, doctor Simi, ese punto es importantísimo también. Hoy en día hemos estado viendo que circula mucha información por redes sociales. No toda es verídica, no toda es confiable o no toda aplica en nuestro país, también puede pasar. A lo mejor vemos que ya anunciaron tal o cual medida, pero lo anunciaron en otro país. En México aún no aplica esa medida. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hoy está tan globalizado que qué bueno que nos llega la información, pero no siempre toda es confiable. Hay que buscar las fuentes confiables de información. Consulten las páginas de la Organización Mundial de la Salud, pueden consultar las páginas también de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud en su página implementó información para personal médico y para también la población en general, e incluso el qué hacer con los niños. También las escuelas están mandando información de qué hacer ahora con los niños que van a estar en casa. Entonces, sí, la información, esta es importantísima. En algunos muros de algunos colegas se están poniendo, yo soy médico, si tienes duda, consúltanos también, puedo ayudarte. Esa parte de la información también que venga de los médicos. Y bueno, pues este caso no es la excepción, doctor Simis, viniendo también de ti la información, pues esto es importantísimo y qué bueno que puedan compartir esta transmisión, porque es información que realmente nos va a ayudar a que el pánico no sea presente. Eso es lo que buscamos, que no tengamos pánico. Y en caso de que algo nos esté angustiando, doctor Simi, pues mencionarles también que contamos con el Centro Nacional de Diagnóstico de Enfermedades Emocionales, el CENDE, el cual pueden marcar al 800-911-6666 con la opción número 3. También hay psicólogos que están 24 horas del día, todos los días de la semana, y que si nosotros tenemos algún problema, alguna angustia ante esto, pues podemos llamar, ellos nos ayudarán a orientarnos. A lo mejor el temor sí tiene cierto fundamento, y nos dirán cómo canalizarlo, a lo mejor no lo tiene, ellos nos van a ayudar, doctor Simi, a esto. Y también pues recordarles, tenemos en Fundación BES, también tenemos más de 13.500 médicos que estamos todavía para poderlos ayudar. Hemos tenido contacto con las autoridades sanitarias para capacitarnos en las medidas de acción para poder atender a la población ante casos de coronavirus. Y no nada más de eso, estamos en una capacitación permanente los médicos de Fundación BES para brindar la mejor atención a los pacientes. Y análisis clínicos, digo, aquí ya aprovechando hablamos de nuestras instituciones, pues también tiene diversos estudios para ver cómo está nuestro cuerpo. Hoy en día también, si bien todavía no hay estudios, los estudios hoy en día los tiene tal cual la Secretaría de Salud, y en su momento cuando haya algún medicamento, seguramente farmacias similares se sumará a esta parte. Entonces sí, doctor Simi, realmente somos un aparato, un sistema de salud que estamos para servir a los mexicanos. Bien lo ha dicho el contador Víctor González, para eso estamos, para servir al pueblo. Y realmente, doctor Simi, pues eso es lo que buscamos, ayudarlos en cada una de las necesidades que tienen en materia de salud. Efectivamente, Doc, y por eso es importante toda esta información que nos está brindando el doctor Rafa García,
porque el miedo también se contagia y muchas veces el miedo viene a partir del desconocimiento. Entonces, enterémonos bien, por un lado, y sigamos las indicaciones, por otro, porque también ocurre que a veces en transporte público, digo, a lo mejor es imposible detenerlo, pero no falta quien da un estornudo de esos de 120 kilómetros por hora, que hacen una nube de gotitas, ¿no? Y digo, esperemos que no esté infectado, pero si lo está, entonces ya tenemos un problema. Así que mantengamos digamos, estas recomendaciones para nosotros mismos, llevémoslas a cabo y también, como lo ha mencionado el doctor, pues tratemos que nuestra familia también se lleven a cabo, porque de ese modo estaremos protegidos. Doc, ¿qué debemos hacer entonces ahora? Pues ¿qué debemos hacer? Pues cuidarnos mucho, doctor Simi. Insistimos, el lavado de manos sigue siendo fundamental en esta situación, el desinfectar las cosas que estamos nosotros usando cotidianamente. Si tenemos un cuadro gripal, pues también acudir al médico, que sea el que nos dicte el tratamiento, no automedicarnos, eso es importantísimo porque podemos complicar y podemos nosotros dañarnos. Si tenemos una enfermedad previa, como ya mencionamos, tal vez diabetes, hipertensión, que son ahorita como las que más nos atañen a los mexicanos, seguir con nuestros tratamientos. Hoy en día no hay un motivo para suspender nuestros tratamientos, salvo que haya una indicación por el médico. Entonces, es importantísimo no suspender nada de esto. También pues, evitar pues, sí, las reuniones con mucha gente. También, pues, como lo mencionamos y como empezamos esta charla, que no pudimos hoy saludarnos como acostumbramos, doctor Simi, pues eso será con los demás. Esperemos no se tome a mal, y si alguien lo toma mal, pues realmente estamos cuidando su salud. El saludo pues, tendrá que ser a lo lejos. Y también, doctor Simi, cuidar nuestra alimentación, cuidar en sí todo lo que podamos nosotros, evitar los contactos con otras personas que pudieran ser portadoras. Entonces esto es muy, muy importante, doctor Simi. Sí, exacto. Beber agua también, ¿no, Doc? Si el bicho está entre nuestra boca, digamos, nuestra garganta, el agua igual se lo puede llevar al estómago y el bicho no va a aguantar los ácidos del estómago, eso también es importante. Tengo otro saludito acá, doctor, déjeme leerlo, a ver. Me dice Eliana Lara Aguilar: gracias por la información, excelente servicio, saludos desde Camargo, saludos también para usted. Y Gabriela Guzmán dice: usted sí nos cuida, doctor Simi. Claro que sí, siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, con todo el corazón, pues para eso estamos. La verdad es que en este momento es importante que todos estemos bien enterados, que todos de alguna forma tengamos lo necesario para mantener la calma y también mantener estos hábitos que ya deberíamos tener pues presentes y seguirlos sobre todo, Doc. Oiga, pues creo que ya nos tenemos que ir, Doc. Estamos casi despidiéndonos, pero bueno, no sé si usted quiera agregar algo más, Doc. Díganos usted. Pues invitarlo, siempre hemos hablado de la prevención aquí sigue siendo igual fundamental. La intención de la prevención es que no nos contagiemos, o a lo mejor nosotros contagiar a alguien más, si es que ya lo tenemos. También importante, doctor, sí me mencionar que en efecto puede ser que varios podamos adquirir la enfermedad, algunos tal vez no nos demos ni siquiera cuenta, pero no todos vamos a caer en la gravedad, y eso la estadística también de las epidemias lo ha demostrado. Entonces, para no caer en el pánico, pero sí tener el cuidado y la precaución de acudir al médico ante cualquier malestar. Efectivamente, más o menos de acuerdo a las estadísticas que se han visto en muchos países, digamos que de todos los enfermos, el porcentaje de los enfermos, más o menos el 2% es el que sí está en un riesgo muy grave. El resto, como usted ha mencionado, son pacientes ambulatorios, son pacientes sí a lo mejor que requieren algún cuidado, pero que bueno, no es de todo de gravedad, etcétera, etcétera. Salvo, como lo ha mencionado usted, ciertas características como alguna enfermedad previa o que se han enfrentado, digamos, a circunstancias que llevan un riesgo también, como que por ejemplo, pues yo regresé de Italia y voy a una fiesta, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí aumenta el riesgo. O a lo mejor voy a una fiesta en donde hay personas mayores de 65 años. Entonces aumenta el riesgo. En fin, si usted va de alguna manera, digamos, quitando esas posibilidades de contagio, entonces también estaremos más a salvo. ¿Es así, Doc? Así es, doctor Simi. Y recordar también que a veces los pacientes en el hospital también se pueden complicar con otros bichos. Claro. Entonces, por eso no todos tienen que estar en hospital. Muchos pueden estar en casa. El virus va a tener un periodo más o menos de 14, 15 días en el cual
va a tener que remitir, porque así pasa con los virus en general, y también ha demostrado el mismo comportamiento. En ese tiempo se recupera el paciente y posiblemente podrá continuar con su vida cotidiana. Exactamente, así que ya no le vamos a dar alojamiento a este bicho, canijo, Sí. ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Simi. A usted, el doctor Rafael García, él es el gerente de proyectos especiales de Fundación BEST. Le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros acá en el doctor Simi al desnudo. Nos escuchamos y nos vemos dentro de un mes prácticamente. Les estaremos avisando. Hasta luego. Gracias.